Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Señor, reconociendo siempre tu dominio y tu señorío en nuestras vidas, reconociendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nosotros tus siervos. Ante ti, precioso Dios, no solo inclinamos nuestra vida física, sino también nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, precioso Dios. Señor, tu bendición alcance a cada persona que oye esta enseñanza en el nombre de Jesús, y el Santo Espíritu de Dios fluya a través de mis labios para cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Conocerle para amarle, porque muchas personas no aman a Dios porque no le conocen. No puedes privarte del conocer a Dios, porque es ahí donde le vas a amar. Quiero tomar este versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 8, como fundamento para esta enseñanza. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El Señor está hablando de que el hombre piensa una cosa diferente a lo que Dios piensa. El camino del hombre, por quizás los errores que comete, por no conocer a Dios, le llevan a tener un camino equivocado, diferente a los caminos de Dios. Debe haber en nosotros una disposición para buscar la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. No parar de conocerle. Entre conocerle y conocerle más y más, no parar de conocerle. Porque hay personas que creen que porque han leído la Biblia unas cuantas veces, que porque tengan muchos años sirviendo al Señor, ya no están para conocerle más. Y no es eso lo que Dios quiere en nosotros. No es lo que muchas personas piensan. No es querer condicionar a nuestro Dios. Nunca te olvides que Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 57:15. Es clave conocer a Dios. El verdadero conocimiento va a transformar al creyente por completo. El estado de vida de una persona revela cuánto conoce a Dios. A Dios no le vas a conocer por una definición, por un concepto. No, a Dios se le conoce por su amor, por cómo Él juzga, por cuánto te ama, cómo te perdona, protege, sostiene, provee, por cómo Él obra. Por eso es que conoces a Dios. Si le buscas, le conoces. Unos sus caminos, otros sus obras. El Salmo 103, versículo 7, en la versión lenguaje actual, Biblia Las Américas, dice que a Moisés le mostró sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Nos dice la palabra de Dios: a unos les mostró algo poderoso y a los otros les mostró quizás algo poderoso, pero no tan poderoso son sus obras como sus caminos. ¿Por qué?
Debe haber algo, el por qué a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Todos nosotros, todas las personas pueden conocer a Dios. El pecado que la persona ha cometido es lo de menos. Sí, es lo de menos. Muchos creen que el problema principal en el ser humano es el pecado. No, el problema principal en el ser humano es quedarse con el pecado. Dios lo que quiere es que tú dejes a un lado la soberbia y entonces le reconozcas, y en el reconocer seas humilde. La palabra de Dios dice en el Salmo 25:9 que le encaminará a los humildes en su juicio y le enseñará a los mansos su carrera. Hay que ser humilde para reconocer a Dios. Eso es lo que Él quiere en nosotros y por eso nos va a enseñar sus caminos. El Salmo 119:30, Salmo de David, nos dice que Él escogió, dice, escogí el camino de la verdad y puse tus juicios delante de mí. David lo que está diciendo es, en la obediencia a tu palabra está tu camino. Enseñanzas cortas, versículos muy precisos que nos hablan a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra vida. En la vida tendrás que escoger. Un día tendrás que escoger por ti y por los tuyos. La Biblia dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le habla a los padres, ¿qué escoges por ti y por los tuyos? ¿Sabes cuántos padres por rechazar a Dios están bloqueando de alguna forma de que sus hijos se encaminen? ¿Sabes cuántas personas le han cerrado la puerta a su descendencia por rechazar a Dios? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. ¿Qué escoges? Conocer a Dios te va a llevar a amarle. Amarle te lleva a obedecerle y obedecerle te lleva a servirle. No hay un siervo de Dios que no esté rendido a Él. Si no, no eres siervo. Todo aquel que le dice Señor a nuestro Señor es porque es su siervo. Siervo es aquel que se rinde. El que se rinde es el que le reconoce. ¿Qué escoges? En la Biblia hay un hombre escogido y llamado por Dios a conocerle. ¿Sabes tú que Dios también te ha escogido y llamado a ti a conocerle? Pero estudiemos a Moisés. Moisés es ese hombre escogido y llamado por Dios a conocerle. En Éxodo capítulo 3 nos habla de Moisés en el desierto, 40 años en el desierto, quizás apartado de la civilización, apartado del modernismo de la ciudad, apartado de muchas cosas que quizás le traían recuerdos no tan buenos o algunas cosas quizás que recordaba bien, pero en total digamos que Moisés se apartó de todo aquello. Tiene 40 años en el desierto y un día caminando por el desierto vio una zarza que ardía en medio del fuego. Quizás había visto en alguna otra ocasión zarzas
arder. Pero la diferencia de esta era que esta no se consumía. Y cuando Él se acerca, como cualquiera de nosotros, quizás por curiosidad en ver a una zarza que ardía y no se consume, oyó una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Dios le está hablando y Moisés obedeció. Dios lo llama, lo lleva a Egipto, le entrega una misión. Moisés algo conoce de Dios y asume su llamado. Luego de atravesar un proceso de vida, como los años en el desierto, luego de tantas cosas que había vivido este hombre, del entrenamiento que tuvo en el desierto para su misión, Moisés asume el llamado que Dios le hizo. Va a la tierra donde Dios le llevó a libertar a su nación, al pueblo hebreo. En Éxodo 24 podemos encontrar de que Dios le dice a Moisés: sube al monte Sinaí, y le entregó las tablas de la ley. Después de Moisés estar 40 días con Dios, en Éxodo 32, Aarón tuvo una pésima idea. Construyó un becerro de oro y le dice al pueblo: he aquí el Dios que los sacó de Egipto. Usted conoce la historia, usted sabe cómo Dios hizo con el pueblo hebreo y cómo salió de Egipto. Ahora, Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, está diciendo que quien sacó a Dios de Egipto es un becerro de oro. Moisés, como está en el monte Sinaí, el pueblo de alguna forma está alzado, quiere tener a Dios bajo su control, porque por eso fue que hicieron el becerro de oro. Y Aarón se dejó llevar por esto. Aarón está diciendo que lo que él construyó con sus manos, con los anillos y los aretes que el pueblo le trajo, es su Dios. Vemos la semejante locura que está diciendo este hombre. El pueblo de Israel pronto se apartó del camino que Dios le había mandado. Y ahí ocurrió algo tremendo. Dios le dice a Moisés: baja, porque toda esta gente ha caído en el pecado de idolatría. Todo lo que están haciendo allá abajo era asqueroso para Dios. En el capítulo 33, Dios le dice a Moisés y al pueblo: sigan. Enviaré un ángel con ustedes. Dios no irá. El ángel que Dios enviaría apartaría, les quitaría a los pueblos enemigos de Israel. Pero Dios no irá. El pueblo de Israel era duro de cerviz. Duro. Eran incrédulos a Dios con todas las cosas que veían, pero Dios no irá. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Todo el pecado que el hombre hace tiene consecuencias. Moisés lleva la tienda, el tabernáculo afuera del pueblo, y allá se reunía con Dios. Había una columna de nubes que seguía hasta el tabernáculo, y allá entraba Dios. Y Dios se reunía cara a cara
con Moisés, como amigos. Impresionante este relato que está ahí. En Éxodo 33, el pueblo seguía con su mirada la columna de nube, el caminar de Moisés a la tienda y cuando Dios descendía allá al tabernáculo. Sin embargo, era un pueblo incrédulo. Pero Moisés, sí, reverente, obediente, entregado, siervo de Dios, permanencia y disposición para lo de Dios. Más allá de todas las dificultades que este hombre atravesó en la liberación de ese pueblo, él se mantuvo permanencia con Dios, disposición con Dios. Eso es un siervo de Dios. Dios estaba enojado con el pueblo. Había comenzado a alejarse del pueblo. El pueblo de Israel continuó con su pecado, desobediencia, y Dios se alejó. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, Dios se aleja. Lo que Dios quiere para nosotros no es distancia. Pero cuando hay pecado, Dios no te va a oír. Él se aleja. Dios quiere para nosotros lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, para Israel ayer, para la iglesia hoy. Pero la primera de esas virtudes es la santidad. Y la santidad es por obedecerle, por caminar con Él, por permanecer. Hoy la gente por cualquier cosa no permanece. Cualquier cosa lo saca. Un hombre, una mujer que conozca a Dios y que permanezca debe ser transformado. No puede haber un creyente con tiempo en el Evangelio, convertido a Cristo, que no sea transformado. Sería una contradicción total. Conocer al Dios de gracia es lo que nosotros nos encontramos en Moisés. Moisés había hallado gracia a los ojos de Dios. Eso lo dice la palabra. Eso está en Éxodo capítulo 33. Moisés sabe que lo que ha ocurrido con el pueblo es grave, muy grave. Moisés sabe esto. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas para que nos encontremos con Él. Pero atención, esto era muy grave. Sin embargo, el orar, el hablar con Dios puede cambiarlo todo. El daño del pasado, el accionar del presente para un mejor futuro. Pero eso sí, aprender del pasado. Porque si no,
en el proceso que la gente atraviesa no lo supera. Lo que llega es a las consecuencias y las personas piensan que aún están en el proceso. Muchas personas no salen de ese círculo vicioso porque no aprenden del pasado, porque no se disponen en el presente, porque no esperan un mejor futuro con Dios, no tienen expectativas. Ese es el problema de mucha gente. Hablar con Dios, orar, puede cambiarlo todo, pero atención, los caminos de Dios son de oración santa, no son de cualquier petición. No, Señor. Dios no va a responder oraciones que no sean hechas. Hoy fácilmente alguien le pide oración a otro. Ok, pero tú que eres el del problema, ¿oras? ¿Qué te dice a ti que la otra persona está orando? Y al final nadie ora. Dios no va a responder oraciones que no sean hechas. Porque hay veces ni el que tiene el problema ora. Dios no va a responder oraciones hechas desde el pecado. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Terrible que la persona no pueda ni siquiera evaluarse. Nosotros debemos tener claro en nuestras vidas que a Dios le debemos ir con un corazón arrepentido, reconociéndole a Él. Porque si no, ¿por qué Dios tendría que oírte? El pueblo de Israel debía aprender algo que ya Moisés había aprendido. Reconocimiento, arrepentimiento, perdón de pecados. Tiene que haber en nosotros un reconocimiento claro de que Dios es Dios. Luego reconocerle a mi Dios en qué he fallado, y de eso me tengo que arrepentir, y luego ser perdonado. Pero hay quien pretende ser perdonado sin pedir perdón, ser perdonado sin arrepentirse, ser perdonado sin arrepentirse, menos reconocer. No va a funcionar. Lamentablemente no va a funcionar. Moisés no está contento en esta situación. Dios le dice que enviará un ángel, y Moisés lo que quiere es la presencia de Dios. Solo Dios lo satisface. Solo Dios le da gozo, solo Dios le da paz, solo Dios le da esperanza, solo Dios le da identidad, porque Moisés le muestra al Señor que él ha creído es en Dios. Qué bueno que vaya un ángel y nos ayude, pero a mí quien me da identidad eres tú, mi Dios. Eres quien me da paz, es con quien yo me gozo. A veces nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. ¿Sí? Buscamos a Dios en el problema, luego es buena la bendición, pero nos olvidamos del Dios que bendice. Aprendamos algo. Los caminos de Dios no son de solución de problemas, son de una relación con Él.
El Creador es mayor que cualquier cosa que te encuentres en la creación. Y ahí es donde tú debes pensar que unas cuantas cosas Dios las ha permitido, pero para que te encuentres con Él antes que con cualquier otra cosa. El hombre sigue a muchas cosas, sigue a hombres, sigue denominaciones, sigue ministerios, pero a Dios como tal, ¿le sigues? ¿Le quieres conocer? ¿Quieres su presencia? La gracia de Dios es su favor y es también el empoderamiento. Dios no te lo va a dar, ese empoderamiento, desde un camino de pecado. No, Señor. Mientras vayas detrás de Egipto, Dios no te va a empoderar. Mientras estés en este comportamiento de queja, de murmuración, de resentimiento, Dios no te va a empoderar. La santidad de Dios y el pecado del hombre no son compatibles. Siempre que Dios se encontró con el pecado del hombre, o se alejó o lo destruye. Se alejó si en el ser humano no hay un reconocer de Dios. Por eso lo importante es del reconocimiento, arrepentimiento y ser perdonado. Porque si no hay reconocimiento en la persona, Dios se aleja. Y si hay un reconocimiento en la persona, un arrepentirse para ser convertido, entonces Dios destruye el pecado. El único lugar donde la santidad de Dios y el pecado del hombre se juntaron fue en el Calvario. Y casi destruye a Jesucristo. No porque Jesucristo no tuviese el poder, sino porque Jesús, como hombre, llevó toda la carga del pecado de la humanidad. Casi lo destruye. Porque Jesús quiso. Porque Él se dio. Pero entendamos, Dios no camina con el pecado. Dios no quiere el pecado. En el desierto, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés sabía de la santidad. Si él iba a caminar con Dios, él debía conocer que los caminos de Dios son en santidad. No puedes querer la presencia de Dios desde un camino de pecado, porque ¿cómo te revelaría Él su voluntad desde un camino equivocado? No puede. Dios no lo va a hacer. Recuerda siempre esto: la santidad es esencial para tener intimidad con Dios. Es un requisito que Dios demanda de nosotros para tener una relación con Él. Dios quiere una relación con nosotros, pero en base a tu santidad. Moisés quiere conocer los caminos de Dios. Quiere conocerle más. Dice ahí en Éxodo 33: ahora pues, te ruego. Noten esto: Moisés no demanda, Moisés no exige. He oído a predicadores que hablan de demandas al cielo, de demandas a Dios. ¿Qué es eso?
He oído predicadores que hablan de exigirle a Dios. No, Señor, no es así. Aprendamos aquí. Moisés le ruega a Dios: enséñame tus caminos para conocerte. Enséñame tus caminos. Lo que el hombre quiere es conocer más a Dios. Y eso es lo que le está pidiendo. Él no demanda, él ruega. Los caminos de Dios no son cosas domésticas. No son aquellos altibajos en que el hombre se mete todos los días. No. No son trivialidades. Los caminos de Dios son de infinidad. No son temporales. Los caminos de Dios son eternos. Lo trivial y lo temporal son las cosas del mundo. Si eso necesitas, no necesitas a Dios. El mundo te satisface. Así de sencillo. Si lo que tú necesitas es lo trivial, lo temporal, lo doméstico, solución a esos altibajos, no. El mundo te satisface. Porque Dios no quiere que en una persona esté que hoy sí, que mañana no, que pasado mañana no sé, que no me saludaron, que no me hablaron. No. Esos son pequeñeces. La transformación por conocer a Dios nos lleva a nosotros a cosas mayores. Lo de Dios es grande. No podemos seguir 1 año, 4 años, 6 años en que la persona, porque alguien le miró mal, ya no continúo con mi Dios. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que quieres? Si eso es lo que quieres, no necesitas a Dios. Este mundo te va a satisfacer. Pero si quieres con Dios, conocerle, su presencia, dispón tu corazón. Moisés sabe que si pierde la presencia de Dios, lo pierde todo. Él sabe que lo que a él lo sostiene es la presencia de Dios. Él no quiere perder esa presencia. Hoy, muchas personas no saben si tienen la presencia. Hoy, si la palabra, si el poder, si su espíritu no está, no vale nada más. No sirve más nada. ¿Para qué seguir entonces? Si no está su espíritu, si la palabra de Dios no está en el mensaje, si su poder no está en nosotros, lo demás, ¿para qué? Dios enviaría un ángel, pero Moisés lo que quiere es la presencia de Dios. Él quiere saber qué te ofende Dios, qué te agrada Dios, qué te glorifica. El congregarme te agrada, cuando te canto te agrada, cuando me disipulo, Señor, te agrada, te adoro en lo que hago. Eso es lo que quiere saber Moisés. Eso es lo que nosotros debemos querer, lo que nos tiene que mover. El querer servir a nuestro Dios. Y eso es por obedecerle. Le has amado porque le has conocido. Y entonces conocerle más para amarle más. Pero la desobediencia
del pueblo. Un pueblo cansón, fastidioso, desobediente, pecador. Y llegó a estresar a Moisés. Moisés se agotó, se cansó y pecó contra la santidad de Dios. No hay excusas para lo que le ocurrió a Moisés, pero ¿cuántos de nosotros hoy, cansados, agotados, podemos caer en el error que cayó Moisés? Y Moisés pecó contra la santidad de Dios. Él no entró a la tierra prometida. Dios no negocia con nadie la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la gente hoy no toma en cuenta este versículo. En el mismo pueblo que se congrega no hay santidad. No estoy entrando a juicio, pero es necesario abrir la boca. Muchas cosas del mundo, de lo que se practica en Egipto, de lo que es la esclavitud del pueblo, se trajo adentro de la congregación. Y la congregación, la Biblia lo dice, es la congregación de los santos. La santidad de Dios y el pecado del hombre no son compatibles. Recuérdalo siempre. Los mandatos de Dios no son opcionales. No son de selección. No es marcar aquí, marcar. No. Es vivir en santidad. Moisés quiere conocer más a Dios. Él ya le conoce. Moisés conoce a Dios, pero ahí dice que quiere conocerle más. ¿Quién quiere conocer más a Dios? ¿Quién? ¿Moisés? Vamos a enumerar unas cuantas cosas. En Éxodo 3, la zarza. Poderoso como Dios le habla a Moisés. En los siguientes capítulos, antes de las 10 plagas, Dios le hablaba a Moisés y lo respaldó una y otra vez. Luego, cuando el pueblo sale, Dios le abrió el mar rojo. Y el pueblo pasó. Y con los egipcios también pasando el mar, Dios se lo cerró. Poderoso nuestro Dios. Luego, en Éxodo 15, las aguas amargas. Como Dios le dijo a Moisés: toma aquel árbol y échalo en las aguas de Mara. Y cómo se convirtieron en aguas dulces. En Éxodo 17, la peña de Oré. Todo lo que Dios hizo con Moisés, cómo fluyó agua para el pueblo. Todo lo que el Señor le permitió a Moisés ver. En el monte Sinaí, en Éxodo 24, Moisés estuvo 40 días con Dios. La Biblia dice que estaban solos, amigos. Dios lo trataba como un amigo. Dice la Biblia que Dios le hablaba, no Moisés a Dios, Dios le hablaba a Moisés. 40 días con sus noches. Como Dios muchas veces estuvo su presencia con Moisés, su manifestación. Y este es el hombre que dice que quiere conocer más a Dios. Y entonces nosotros, ¿qué conocemos a Dios? Si Moisés, con todo lo que lo conocía, quiere conocerle más, ¿qué queda para mí?
que le conocemos nosotros. Ahí está la diferencia. Por eso, Salmo 103 dice, a Moisés Dios le permitió conocer sus caminos, pero a los hijos de Israel sus obras. Ahí está la diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios, porque Moisés le conocía y bastante que le conocía, pero quería conocerle más. ¿Sabes por qué? Porque Moisés había un anhelo infinito por conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es infinito. Por eso lo insaciable en Moisés, conocerle más y más y más. Nosotros, porque tenemos 10 minutos, la presencia de Dios, ya, con eso me vuelvo a congregar en 3 semanas. Con eso vuelvo a orar mañana. Si acaso, no puede ser. La Biblia nos está enseñando de un hombre como usted o como yo, que fue dimensionado en la búsqueda de Dios, en el querer conocerle más. Y Moisés entonces le dice a Dios, Dios, yo estoy al frente del pueblo, tú me has dado gracias, Señor, tú me has ayudado, ahora me dices que nos vas a enviar con un ángel, pero no sé quién es el ángel, no me lo has declarado, Señor. Yo necesito tu presencia, yo necesito que tú estés con nosotros, Señor, por tu gracia en nosotros, mi Dios. Y entonces viene el versículo 14 de Éxodo 33. Y en la gracia de Dios por Moisés le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Qué poderoso como Dios le habla. Sí, a un hombre cansado, quizás a un hombre agotado, pero a un hombre desesperado por la presencia de Dios. Y Moisés le dice en el versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Yo no sé qué tú estás atravesando. No sé qué problema tienes, pero dile al Señor que tú necesitas su presencia, que sin la presencia de Él tú no vas a poder. Es tiempo que fortalezcas tu relación con Dios en el camino. En Jeremías capítulo 9, desde el versículo 23, Dios le habla al pueblo y le dice qué quiere que el pueblo sepa de Él. Y en el versículo 24 dice que me entiendan y que me conozcan. Que me entiendan y que me conozcan. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. Lo de Dios es que tú le entiendas y le conozcas. ¿Qué es lo que más le pides a Dios en tu oración? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios conocerle? ¿Qué pides más? ¿Conocerle o que te solucione cualquier problema que tienes? Porque hemos encasillado a Dios como un solucionador de problemas. No. A Dios hay que conocerle por encima de la solución de problemas. Dios quiere una relación contigo. Lo de la solución de problemas es secundario. Entendámoslo de una vez por todas. Quizás en nuestra oración lo que hemos metido es solucióname este problema. Te pregunto, ¿esa es tu búsqueda de Dios? ¿Solución de problemas? ¿Ese es el tiempo que buscas de Dios, que crees que has buscado de Dios por solución de problemas?
Dios ha permitido cosas para que te encuentres con Él. Por eso es que en Isaías 55:8 Dios dice: lo que yo pienso no es lo que tú piensas. ¿Qué buscas? ¿Qué sueñas? Porque es tiempo de conocer a Dios para en ese conocer caminar con Él, de buscarle más y más para conocerle. Todo lo demás vendrá por añadidura. Los caminos de Dios, ayer, hoy, son un camino. Es un camino. Y se llama Jesucristo. En el Antiguo Testamento eran los caminos. En el Nuevo, un camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién habla es Jesús? ¿Le conoces? ¿Escoges su camino? Mateo 11:28 dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuánta gente cargada? ¿Cuánta gente por tanto trabajo ya no aguanta sus espaldas? Pero no hablo solo lo físico, hablo lo de adentro. Ya no se aguanta más. Ese versículo es para ti. Ahí está el camino. No es ponerte más carga, porque muchas personas creen que por muchas cosas que hagan están en santidad con Dios. No, no es así. Dios quiere una relación contigo. Su camino no es difícil, no es gravoso. Lo difícil y gravoso es nuestra carnalidad. Cuando Egipto sigue entronado. ¿Por qué? Porque Egipto tenía muchos dioses, y lo que más le gusta a los pueblos paganos es quedar bien con el hombre, y el hombre sojuzgar al hombre, someter al hombre. No es lo que Dios quiere. El hombre quiere que nosotros nos rindamos. Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Es todo lo contrario a lo que el hombre quiere. Por eso Dios te dice: vení a mí si estás cansado, si estás cargado, si estás trabajado. Yo te voy a dar el reposo, descanso. Porque en mi descanso para ti está mi paz. Y en mi paz está mi presencia, te dice el Señor. ¿Cómo está tu nivel de obediencia? El pueblo de Israel un día llegó a la tierra prometida. 40 años después, lo de 100 días le llevó 40 años. Si no aprendes, si no le conoces, volverás a pasar por el proceso. ¿Dónde estás hoy? ¿Caminando con su presencia? ¿Por qué algunas personas se ven no muy bien? Porque la presencia de Dios no está. Pueden estar en la congregación, pueden decir que tienen tantos años sirviendo al Señor, pero no se ven bien. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios hace tiempo no está con ellos. Algunos ni lo notan. Solo el Espíritu Santo te puede ayudar por el fruto del Espíritu, por lo que el Espíritu Santo trabaje juntamente contigo ahí adentro. La gracia de Dios es la proyección de los atributos de Dios
a través de quien le conoce. Ahí está su manifestación. Algunos creen que la gracia de Dios es un carné que le permite pecar, pecar y pecar. No, no es así. Gloria a Dios, porque cuando pecamos le tenemos a nuestro Dios quien nos perdona. Esa es la gracia, pero también es el empoderamiento de Dios a nuestras vidas. En la proyección de sus atributos a todo aquel que le conoce y le sigue buscando para conocerle más. Y ahí estará su manifestación. Encontrarse con Jesús es caminar sobre las aguas en medio de la tormenta y no hundirte. Y si por cualquier cosa te pudieras medio hundir, ahí está Jesús para sacarte. Esa es la gracia. Relacionémonos entonces con Jesús. Pongamos distancia con Egipto, con el mundo, con el pasado, y conozcamos más a nuestro Señor. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué prefieres? ¿Los caminos de Dios o los caminos de muerte? Los de muerte parecen derecho al hombre. ¿Qué prefieres? ¿En cuál camino andas? Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ese es el andar de los hijos de Dios. Ese es el camino de Dios para ti y para mí. ¿Lo quieres? ¿Escoges por ese camino? Conocerle para amarle. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Yo he predicado tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Yo te pido, poderoso Espíritu Santo, que esta palabra penetre el corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y así como la oímos, lo hacemos, Señor, aprendemos, lo enseñamos, precioso Rey, y cada día te buscamos y te buscamos más para conocerte más, para deleitarnos en ti, en el nombre de Jesús. Señor, abraza a cada persona que en esta hora se rinde a ti, mi Dios, que te dice que te quiere conocer. Abraza al Espíritu Santo y llénale de ti. Trae paz a su vida. Revélale, precioso Rey, el camino a seguir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Amén y amén.